Bueno, buenas tardes. La presentación en este momento, sobre lo que voy a hablar es sobre la complejidad, en realidad algunas reflexiones respecto de la complejidad e interdisciplina en la investigación gerontológica. Pero este tema está motivado más que nada por lo que se estuvo hablando, obviamente por la investigación y también por lo que las doctoras comentaban recién, la doctora María, Lucía y Graciela, respecto del trabajo realizado en esta investigación. Porque dentro de lo que es la metodología de la investigación, la propuesta también que hacemos en la formación de investigadores, en las distintas carreras que dirige la doctora Zareski en la Universidad Maimónides, es revisar la práctica de investigación, revisar el camino, el camino realizado, el camino lo que hemos transitado, ¿sí? El camino realizado en términos de metodología. Recordemos que método justamente es eso, es un camino. Entonces, revisar nuestra práctica. ¿Y qué es lo que me inspiró a este tema? Justamente ese camino que se ha recorrido, que se ha realizado en esta investigación que se fue presentando, ¿sí? O por lo menos en los resultados que se presentaron hasta ahora. Si pensamos, como decíamos hace un rato, la diversidad, esta experiencia de investigación que se dio en este ámbito tan diverso de profesionales, de disciplinas, de contextos, realidades también sociohistóricas diversas, diversidad en el equipo de trabajo, en las particularidades regionales, también de los sujetos participantes, ¿sí? No solo de los investigadores, sino de los sujetos que eran parte de esta investigación y que fueron escuchados, distintos países, distintas latitudes, toda la diversidad subjetiva, ya sea de los participantes y de los investigadores también. Y este trabajo que se hizo en equipo y en contexto de pandemia, como dice en la filmina y como recién se planteaban, y se hizo también virtualmente, ¿no? Con toda esta incorporación de la virtualidad. Entonces, toda esta incertidumbre en el campo de la investigación y en esta propuesta que surge de la mano de la doctora María, y cómo se reorganiza el equipo de manera resiliente a pesar de estas adversidades para construir conocimiento. Y en particular, en el campo de la metodología, me interesa mostrar esta metodología más que prescriptiva, reconstructiva, reflexiva, retrospectiva hacia, bueno, cuál fue el camino, cuáles fueron los caminos que llevaron a poder realizar una investigación de tal magnitud, con tanta diversidad y en una realidad que se nos presenta como totalmente incierta y compleja, ¿no? Entonces, bueno, lo que se presenta a continuación serían como algunas reflexiones para que comencemos a pensar, y dentro de esa propuesta de la metodología más reflexiva, también, bueno, algunas cuestiones que podamos dejar como pensamientos generales y para poder seguir en el campo de la investigación. Esta investigación justamente nos muestra la complejidad y la interdisciplina en el campo de la psicogerontología específicamente, tal como fue presentado recién. Si pensamos en la pandemia o en la situación de pandemia, vemos cómo se ha visibilizado aún más la complejidad que caracteriza las situaciones propias del proceso de envejecimiento, ¿sí? Son situaciones que se nos presentan día a día en nuestra práctica, ya sea de investigación, en nuestra práctica de evaluación, diagnóstico, intervención. Vemos en los distintos países cómo en las conclusiones aparece lo subjetivo y cómo aparecen, como decía la doctora Zareski, algunas
generalidades a pesar de la diversidad, ¿sí? Cómo se ha significado la situación de distanciamiento, la situación de pandemia en general, y cómo eso aparece en la voz de los propios actores sociales. Entonces, esa complejidad captada del contexto nos invita a repensar las prácticas y en forma especial, por lo menos en lo que quiero presentar hoy, en nuestra forma de hacer investigación en un abordaje del fenómeno gerontológico que consideramos complejo o en el marco de la complejidad. Como estábamos también comentando, como se dijo recién, si entendemos a la persona no solo desde el componente biológico, sino desde el entramado que también incluye lo psicológico, lo social, espiritual, contextual, histórico, y al mismo tiempo estamos hablando del empoderamiento, del envejecimiento activo, el desarrollo de la creatividad, la participación de los mayores, la atención centrada en la persona, los temas que se han trabajado a lo largo del día de hoy. Entonces, los recortes parciales no serían propios del proceso de envejecimiento que estamos abordando. Nuestra mirada no podría centrarse en una parte y olvidar el todo. Algunas propuestas en este sentido vienen en ayuda o en auxilio para acercarnos a ese entramado. Si estamos hablando de una articulación, de un entramado, como también se mencionó en las presentaciones anteriores, bueno, hay diferentes pensadores, diferentes propuestas, diferentes conceptos que nos permitirían acercarnos a esa complejidad, a ese tejido, a esa trama. Tenemos obviamente el paradigma de la complejidad de Morin, el paradigma del curso de la vida, las investigaciones de la doctora Cabanchik, tenemos desarrollos de Rodríguez Soya, el concepto de interdisciplina, toda la teoría y los desarrollos de la identidad flexible de la doctora Zareski como factor protector en el curso de la vida, serían soportes teóricos que nos permitirían acercarnos a esta realidad diversa, incierta y compleja sobre la cual estamos trabajando en el campo de la gerontología. Entonces, al interrogar esa realidad dinámica del envejecimiento, dialogamos con ella, construimos en esa interacción un acercamiento más integral, una simultaneidad de interconexiones e interacciones de distintas aristas subjetivas, sociales, biológicas, económicas, políticas, que confluyen en una determinada configuración. Ahí yo ponía a modo de caleidoscopio, ¿sí? Pensemos que se tomaron en la investigación distintos aspectos, aspectos más relacionados con esto que se presentaba recién, con las horas del sueño, aspectos más relacionados con la alimentación, con las prácticas de alimentación, y aspectos más subjetivos, vivencias, cómo vivió cada una de las personas mayores entrevistadas esa situación particular de confinamiento. Y eso es lo que tratamos de articular y de ir pensando entre todos esta trama de vivencia de la pandemia en esta situación particular de aislamiento. Salir del reduccionismo, de la mirada simplificadora y deficitaria, como se planteaba anteriormente, nos permitiría entonces entrar en una visión compleja del proceso de envejecimiento. Esto invita a que las propuestas de investigación, de intervención, evaluación, diagnóstico, partan de problemáticas también complejas, donde el sujeto envejeciente lo que tiene para decirnos tenga un papel fundamental más allá de las generalizaciones. Y esto es un punto relevante en esta. Recuerden que estamos reflexionando sobre la práctica, o por lo menos eso es lo que estoy tratando de proponer, que reflexionemos acerca de nuestras propias prácticas en investigación y también cada uno de nosotros desde nuestras áreas, ¿no? En intervención, evaluación, diagnóstico,
Cuando nosotros decimos que estamos insertos en el paradigma de la complejidad o tratamos de pensar un determinado problema de investigación en ese campo, justamente ya desde la pregunta formulamos una pregunta en términos de complejidad y vemos esta trama que les decía anteriormente, este entrelazado, tal como se comentó en las presentaciones anteriores. Y rescatamos, tal como se hizo en esta encuesta, la voz de los sujetos participantes. De hecho, las preguntas tenían, una parte de las preguntas eran de respuesta abierta, y eso hubo que después sistematizarlo, y por eso las nubes que aparecen en las presentaciones anteriores. Entonces, nos interesa conocer, interrogamos la realidad, nos metemos en el campo y vamos viendo, bueno, qué nos dicen justamente los sujetos que están en esa situación en particular. Acá aparece la tarea de problematizar, interrogar la realidad, justamente requiere este esfuerzo para poder descentrarnos y ver más allá de los encuadres vigentes, que creo que también tuvo mucho que ver esta posibilidad de poder corrernos de nosotros mismos, tener una actitud crítica, cuestionadora, empezar a formar entre todos. Pensemos que es un equipo integrado no solo al interior de cada país por numerosos investigadores, sino obviamente de distintos países, distintas latitudes. Entonces, justamente, poder llegar a compartir con el otro y acordar determinados criterios implica esta posibilidad que tiene el investigador de poder descentrarse de sí mismo, poder sostener su conocimiento, pero también escuchar el conocimiento que viene del otro. Esta actitud crítica, también cuestionadora, preguntarnos, construir estas preguntas desde justamente un pensamiento complejo y sabiendo que como investigadores estamos también inmersos en una cosmovisión del mundo, estamos atravesados por distintas teorizaciones y también por situaciones sociopolíticas específicas de cada región en particular. Y que eso nos atraviesa y también nos hace construir un tipo de problemas, un tipo de objetivos y no otro. A ver, sí, me parece que... Ahí está. Bueno, la visión entonces compleja del proceso de envejecimiento también requiere la suficiente apertura como para poder trabajar en equipo. Y esto permitiría acercarse lo más posible a esta dinámica compleja del fenómeno en estudio, que creo que en esta práctica, en esta investigación que se realizó, es uno de los aspectos que más quedó plasmado, esta apertura, esta posibilidad de diálogo y este encuentro en equipo que permitió generar y construir un conocimiento de esta magnitud. En términos de la situación en particular que se proponía analizar, y en términos de las situaciones complejas en el campo de la gerontología, vemos que los elementos, los distintos procesos que componen el fenómeno no pueden ser abarcados por las teorizaciones de una única disciplina, sino que se articulan disciplinas, conceptualizaciones de distintas ciencias para construir y delimitar ese problema complejo. Y creo que en esta investigación en particular eso quedó plasmado, las distintas miradas que logran articularse y que logran generar este conocimiento. Acá tomé dos frases, dos escritos de la doctora Zareski, donde ella manifiesta la dificultad de los científicos, los profesionales, los gestores de políticas y programas, para entender la recursividad desde una mirada de la complejidad.
cómo cada uno de los planos, dice ella, de la vida humana coproduce al otro. En lugar de estar buscando la causa-efecto, sino ver este entramado que les comentaba y cómo se presenta como obstáculo para nosotros los investigadores, muchas veces se nos presenta como obstáculo el querer inmediatamente ver qué es causa de qué y no ver la trama, ¿sí? Y esta recursividad o este ida y vuelta entre un aspecto, una arista y otra del problema. Lo que ya no resulta efectivo, nos dice la doctora Zareski, es justamente reducir, generalizar, fragmentar el conocimiento y poner el centro en la patología desde principios más simplificadores, que no van con la complejidad de la realidad que nos está mostrando en este campo la gerontología. Otro aspecto también relevante es la interdisciplina, es decir, la realidad tal como la logramos captar no se nos presenta dividida en disciplinas. Entonces, justamente la interdisciplina, y este trabajo se caracterizó por un arduo trabajo interdisciplinario, se constituye como una estrategia metodológica y como una metodología de trabajo compartida. Es decir, no queda en el solo decir, bueno, interdisciplinar porque son distintas disciplinas, sino que es todo un trabajo metodológico, un camino, una construcción compartida, el hecho de que distintas profesiones abarquen un problema gerontológico y construyan a partir de esa situación respuestas o posibles respuestas en conjunto, como un producto nuevo. La interdisciplina estaría, decimos, no solo en la génesis del problema, no solo desde el origen, desde donde se pensó, sino también en la praxis, todo el tiempo, en las reuniones de equipo, en los atravesamientos también para las conclusiones, para el análisis de los datos. Cada disciplina desde su aporte y articulado con las conceptualizaciones de otras disciplinas. Es decir, dar lugar, dice ahí la Filmina, a una expresión integrada y colectiva de la complejidad que es propia de ese fenómeno que está en estudio. ¿Por qué la interdisciplina? Dijimos, por un lado, la complejidad de los fenómenos gerontológicos que estamos estudiando, por otro lado, cómo acercarnos a esa complejidad. Bueno, la praxis más importante y la decisión metodológica más importante tiene que ver justamente con la interdisciplina, para poder dar cuenta de esa heterogeneidad de los elementos que componen esa situación de estudio y que justamente necesita ese análisis desde distintos campos disciplinares y tecnológicos. La dependencia, la mutua dependencia, les dice en la Filmina, respecto de estos elementos, las interacciones, las funciones que cumplen dentro de la situación total, harían imposible hacer un análisis solamente por miradas parciales. Por eso digo, la interdisciplina como trabajo conjunto. Cada disciplina en lo específico de esa disciplina, pero articulada en la mirada con otros, y generando un producto posterior que sea nuevo. Entonces, ¿de qué manera produciríamos este conocimiento o de qué manera lograr acercarnos a esta complejidad del fenómeno gerontológico y trabajar de manera interdisciplinaria? O de qué manera se logró en esta investigación o se trató de lograr o aproximar. Justamente, la propuesta en la formación de investigadores es escuchar, poder entrenarnos en la escucha de diferentes saberes procedentes justamente de distintas disciplinas, el respeto por el saber del otro, el darle lugar para que exprese su saber, aceptar, discutir en términos de generar
un conocimiento superior y lograr atravesar los propios límites disciplinarios. Esto de poder correrse, que decía anteriormente, de centrarnos para poder escuchar, compartir y generar algo nuevo. Una mirada reflexiva, reconstructiva y no reduccionista del proceder científico. Es decir, en mi trabajo interdisciplinario con otro, no solo lo escucho, no solo me descentro de mis propios postulados, tal vez en términos de investigación, sino que co-construyo desde una mirada reflexiva un camino, que justamente eso es el método, un camino en conjunto. Y capacitarnos, por supuesto, en enfoques integrados para el avance del conocimiento científico, en lo que sería, por ejemplo, una metodología, un enfoque metodológico mixto, quali-quanti, superando esa dualidad tan marcada en algunas ocasiones en la ciencia. También tenemos orientar, o sea, cuando formamos al investigador y cuando nos vamos formando y reflexionando sobre nuestras propias prácticas, el abordaje de poder hacer esta orientación en el abordaje de las problemáticas en el campo de las ciencias del envejecimiento, en tanto sistemas complejos que demandan marcos conceptuales, metodológicos, epistemológicos, compartidos más allá de las diferencias de formación disciplinar de origen. ¿Esto qué es? Exactamente, poder en el grupo, en el equipo, poder discutir más allá de las diferencias de disciplina, más allá de los enfoques metodológicos que tenemos, poder compartir estas posturas y poder llegar a ciertas miradas en conjunto. Generar espacios de diálogo entre la diversidad de ciencias que pueden articularse para producir investigaciones, intervenciones y evaluaciones, diagnósticos, acordes a toda realidad gerontológica compleja. Y justamente con la finalidad de articular los conocimientos en propuestas de intervención, de investigación, que den cuenta de una producción colectiva, porque lo que queda muy evidenciado en esta investigación que se presentó previamente y que está compuesta y formada por Araceli. países. Sí, ya termino. Justamente lo que queda plasmado es que es una producción colectiva y que justamente se va orientando hacia un paso más, que es la transdisciplina como producto. Se ha otorgado lugar al pensamiento crítico, se ha escuchado todas las voces, porque todas esas voces son consideradas importantes, todas en el marco del equipo de investigación y todas también en el marco de los sujetos que participaron dando su voz en el estudio, es decir, los sujetos evaluados. Bueno, hasta acá y muchas gracias.